Gracias por quedarse con nosotros. Nos encontramos ahora con un tema bastante interesante, de muchísimo estudio para todos los mexicanos y mexicanas. Aquí me encuentro en el estudio con el licenciado Manuel Pérez Freire, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California. Primero que nada, presidente, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Saludos a ti y a todo tu teleauditorio. Muy bien, pues vamos a hablar sobre un tema bastante importante que fue aprobado justamente ayer, 1 de julio, que es esta denominada ley espía. Primero que nada, platíquenos un poco en qué consiste, qué fue lo que se aprobó el día de ayer en el Senado. Sí, bueno, esta ley denominada ley espía aprobó que el gobierno, particularmente el Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el Centro de Inteligencia Nacional, va a tener acceso a información privilegiada de nosotros, en la cual antes estaba protegida, como el derecho y el secreto bancario, el secreto tributario. Va a tener acceso a nuestros expedientes médicos, va a tener acceso a nuestros biométricos, también a todas las plataformas que tengan nuestros datos, registro público, catastro. También va a tener acceso a la geolocalización y ubicación, no solo de nuestros teléfonos celulares, también de nuestros vehículos. Entonces, todos nuestros derechos se están yendo en aras de la supuesta seguridad. El gobierno va a poder tener acceso de todos los ciudadanos a esos datos. Sí, claro. De hecho, inclusive en la discusión que hubo en el Senado se habló, hubo bastante intervención por parte de los funcionarios, en este caso de la sección parlamentaria del PAN, que mencionaban que con esto pues iba a ser todo un desdén de muchísimas cosas. Pero para poder saber esto, la defensa que dio en este caso el PRI, pues es que esto ya estaba entrando en vigor, e inclusive comentaban que para poder hacer esto se ocupaba incluso hasta una orden judicial. Platíquenos un poco de esto, si se requiere esto, cuándo entra en vigor o cuándo se requerirían esos datos biométricos, cómo es que funciona esto así que en voz de un especialista, ¿no? Bueno, en base a nuestra Constitución se establece que ninguna persona puede ser afectada o molestada en sus posiciones, en sus bienes, sin una orden dictada por una autoridad competente. Es una garantía constitucional, es un derecho humano. Con esta ley lo que se pretende es que cualquiera de estas autoridades soliciten esos datos sin control judicial. Lo que regía antes de que entre en vigor esta ley, para poder tener acceso a esos datos, lo solicitaban las fiscalías, pedían los datos, iban ante un juez, lo justificaba y el juez valoraba, ¿sabes qué? Esta persona sí tengo elementos suficientes para pensar que está vinculado al crimen organizado, o simplemente es un posible delincuente con datos duros. Entonces ahora sí, te doy acceso a ciertas cuestiones. En cambio ahorita lo van a poder hacer sin ese control judicial y sin nadie que esté supervisando a esas autoridades. La ley todavía no entra en vigor. Se fue aprobada ayer, pero se remitió al Ejecutivo para su publicación y se van a dar 180 días para la implementación de la misma. Muy bien, pues son 180 días que se va a estar analizando, va a haber muchísima discusión, sin embargo, pues ya va a entrar en vigor. Aquí la problemática principal es nosotros como ciudadanos, yo y usted, cómo nos podremos llegar a ver afectados el estar dando tantos datos, que inclusive hasta biométricos, que son bastante importantes y delicados. ¿Cómo se puede ver afectada la ciudadanía al entregar tanta información y que el gobierno la tenga pues prácticamente en la palma de su mano, ¿no? Sí, es un riesgo muy grave. Como sabemos, anteriormente el gobierno no es la persona más eficiente para custodiar nuestros datos. Sabemos que se han vendido las bases de datos del INE, de los bancos. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar ahora si alguien los llega a hackear, o a un funcionario llega a vender esos biométricos a alguien. Podemos ser simplemente con toda esa información, se puede dar una suplantación de personas, que ya ha ocurrido ahorita ocurre. Hay suplantación de personas falsificando las identificaciones, tanto pasaportes como las credenciales para votar. Imagínense ahora con todos los biométricos. Pueden obtener la e-firma, firmar contratos con tus biométricos. En fin, es un riesgo muy grave, ¿no? Muy bien, y pues aquí una pregunta que me surgió y creo que a muchos mexicanos les puede llegar a surgir es, ¿se puede echar para atrás? ¿Hay alguna forma en la que, claro, está el amparo como una figura, ¿no? Pero ¿puede haber alguna manera en la que se pueda dictar para atrás pues esta iniciativa que ya está aprobada? Digo,
anterior a la reforma de la elección del Poder Judicial, te diría que sí, procedía el amparo. Ya ahorita pues se publica el único medio de defensa que podríamos tener es un amparo contra leyes. Sin embargo, por la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, no sabemos cómo van a resolver. Yo exhorto a los nuevos ministros que van a entrar en funciones en septiembre que respeten la tradición jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte y también en base a los tratados internacionales, que es en pro de los derechos de todos los gobernados, ¿no? Y sobre todo el derecho a su privacidad. Claro, porque ahí se sufraga otro tema, que es el tema que dio muchísimo de qué hablar, que fue con la reforma, ¿no?, al Poder Judicial, que fue ya desde el año pasado y que ya inclusive se realizaron las primeras elecciones. Pues este año podría también, como ya lo mencioné muy por encima, pero podría también afectar a el que se dé o no se dé, pues contar con este nuevo Poder Judicial que va a entrar en vigor después. Pudiera afectar, no lo sé, pero quiero darle el voto de confianza que van a respetar esa tradición. Sin embargo, es algo muy claro, las ministras de la actual Corte que fueron propuestas y tienen cierta cercanía con el poder actual, han votado siempre a favor de las propuestas del gobierno. No sé qué vaya a pasar a partir de septiembre. Muy bien, pues son datos bastante delicados. Estamos hablando, como ya comentamos, datos biométricos, el tema de la CURP, ahí se va a manejar todo. ¿Qué otro tipo de temas dentro de esta misma reforma, bueno, de esta ley espía, como se comentó, pues son dignos de poner una banderita roja aparte de lo que ya platicamos un poco? Bueno, también van a tener acceso a tu expediente clínico, a tu expediente médico, consultas de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, y también anteriormente, si tú necesitabas pedirle información al SAT de alguna persona, generalmente ellos inclusive un juez lo pedía, sabes que esa información es privilegiada, no te la puedo dar en base al aviso de privacidad y al secreto fiscal. Ahora van a tener acceso a tus declaraciones, a todos los datos de un contribuyente, y esa información en malas manos puede serte sujeto a un secuestro, te pueden poner en riesgo a ti en lo personal. Y como lo hemos visto, no únicamente tienes que ser una persona que gane mucho dinero o un empresario, hay secuestros express por 2,000, por 3,000, por 5,000 pesos, ¿no? Muy bien, y ya desde su perspectiva, ¿considera que tanto los argumentos que da Presidencia e inclusive el sector parlamentario de Morena considera que esta ley realmente sí pueda ayudar para lo que ellos comentan que va a funcionar? Mira, realmente todos queremos que haya seguridad pública, es parte de las obligaciones del Estado, pero yo creo que el fin no justifica los medios. Si esos medios van en contra de derechos constitucionales protegidos para todos los ciudadanos, creo que no es la mejor forma, ¿no? Yo exhortaría a las autoridades que hagan las cosas en base a parámetros internacionales, que siempre haya un control jurisdiccional respecto de esas órdenes que quieren para ir a investigar a una persona y poderlo llevar ante las autoridades, pero no que cualquier persona, cualquier miembro del Ejército, de la Guardia Nacional o de la Secretaría tenga acceso a esos datos, porque en malas manos le puede hacer mucho daño a la ciudadanía. Y ya para finalizar, a nosotros como ciudadanos, ¿qué parte nos toca de toda esta historia? Nos toca ser la parte informada, ser la parte que cumple, pues a fin de cuentas, con estas que ya van a ser obligaciones. ¿En qué papel está la ciudadanía? A ver, con todas estas reformas, y yo lo he dicho, hemos tenido un retroceso de 70 u 80 años. ¿Qué fue lo que hicieron las personas que vivieron antes de nosotros, los grandes políticos? Salieron a las calles, se manifestaron, protestaron, alzaron la voz. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Debemos de alzar la voz, oponernos, protestar y hacerlo valer por las vías legales, pero que sepa el gobierno que no estamos de acuerdo en que tengas acceso a nuestros datos personalísimos, biométricos, que en malas manos nos podría hacer mucho daño. Muy bien, pues, ¿algo que desea agregar? No, solamente exhortar a todos los ciudadanos que estén atentos, y si alguna asociación los invita a manifestarse, protestar, hay que hacerlo, y también hagan valer sus derechos, porque esto puede hacer mucho daño. Muy bien, pues le agradezco mucho la visita aquí al estudio de Síntesis Televisión. Iremos a un pequeño corte comercial.
Continúen aquí con nosotros.